Tradición, orgullo, pasión. Cillar de Silos, una bodega, una familia. Castilla y León ha saldado hoy una deuda histórica. Así lo ha dicho el presidente Herrera. Homenaje a las víctimas del terrorismo de la comunidad y entrega de la medalla que se les concedió hace unos meses. Las víctimas han dicho que es el momento de que no se les olvide, que una vez derrotados los terroristas, llega la oportunidad para la dignidad. Bienvenidos a las noticias de la medianoche. Comenzamos. Es la imagen del día en Castilla y León. Una treintena de víctimas del terrorismo de la comunidad recibiendo el homenaje de su tierra. En un emotivo acto, representantes de todos los grupos parlamentarios e instituciones les han entregado las medallas aprobadas por el Gobierno regional el pasado 28 de junio. El presidente de la Junta reclama una mención expresa a las víctimas del terrorismo en la futura reforma de la Constitución. Castilla y León rinde tributo a sus víctimas del terrorismo. En un emotivo acto ha querido brindarles un abrazo de dignidad y reconocimiento. No hay sitio en Castilla y León para el abandono, el desinterés, la humillación o la estigmatización de las víctimas. Ni tampoco lo hay, por supuesto, para quienes hacen la apología del terrorismo. Los grupos parlamentarios representados en sus portavoces y el Gobierno regional han hecho entrega de las medallas aprobadas por la Junta el pasado 28 de junio. Maite Pagazaurtundúa ha llamado a no olvidar que fueron miles de personas las que pidieron el asesinato de las víctimas al grito de ETA mátalos, aunque ahora intenten negar su responsabilidad. Y ha dicho que si se consiguió lo más difícil, que era derrotarlos, ahora tienen que conseguir reivindicar la dignidad de las víctimas. Estaremos preparando a los chavales, a las chavalas en los colegios, para que ellos no caigan en esa trampa. Porque puede ocurrir. Con este homenaje queda patente que nuestras heridas y las ausencias que provocaron los asesinos permanecen y seguirán aquí el resto de nuestras vidas, por más que, una vez disuelta ETA, haya quien se empeñe en arrinconar a las víctimas para centrar su atención a los presos. El presidente de la Junta ha reclamado que en una futura reforma de la Constitución haya una referencia expresa a las víctimas del terrorismo, a sus valores y su significado para toda la sociedad española y sus futuras generaciones, algo que vendría a hacer justicia con ellas y saldar una deuda pendiente. Es una de las noticias de este jueves, actualidad que analizamos como siempre en nuestra tertulia. Hoy nos acompañan Alejandro Menéndez y Paco Somoza. Buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Y como siempre, antes el repaso de las portadas de este viernes con Ernesto Escapa. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Bueno, ¿qué trae la prensa mañana? Pues mira, empezamos con el Diario de León, que nos trae una noticia que es ya vieja, insistente, pero con un nuevo planteamiento menos optimista esta vez. El Gobierno admite la derrota en la lucha por evitar la fuga de Vestas. La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, pide que no se alimenten falsas expectativas. Y el norte de Castilla destaca en su primera que el 62% de las gasolineras de la región son más baratas que la media del país. También señala que el repunte del petróleo encarece los carburantes hasta los niveles máximos del año. Diario Palentino destaca que el año hidrológico se inicia con 231 hectómetros cúbicos, 4 veces más que en octubre de 2017, y los 5 embalses de Palencia superan los niveles de la última década. Diario de Ávila destaca en su primera que Nissan ya tiene la licencia municipal para la demolición de la pista de pruebas. Esta parcela será el lugar donde se van a construir varias naves dentro del proyecto de reconversión en fábrica de componentes de la alianza Nissan-Renault. El diario ABC destaca en las páginas de Castilla y León el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo y las palabras de Herrera en ese homenaje. Castilla y León no será indiferente al sufrimiento. También el diario La Razón abre las páginas de Castilla y León con este asunto. Herrera pide que la Constitución haga referencia a las víctimas del terrorismo. La Gaceta de Salamanca destaca en su primera que crecen las ocupaciones
con K, o sea, las ocupaciones de pisos en Salamanca a raíz de la crisis, 4 veces más que las que hubo en 2011. Y el Día de Valladolid destaca que comercio y hostelería quieren el horario de verano para siempre. En cambio, sanitarios y educadores se decantan por el de invierno. El Día de Segovia, las bodegas segovianas sufren la escasez de mano de obra para la vendimia. Y por último, el Diario de Burgos destaca en su primera una imagen precisamente de vendimias en la ribera del Duero. La uva empieza a llegar a las bodegas en una campaña con previsiones de gran calidad. Pues muchas gracias, Ernesto. Vamos ya con la tertulia. Algunas de esas portadas que nos acababa de leer Ernesto recogían esa noticia y me gustaría comenzar con ese breve comentario sobre el homenaje que acabamos de ver a las víctimas del terrorismo que ha hecho Castilla y León. Una comunidad que en el caso de ETA fue duramente golpeada. Somos la tercera en víctimas de todo el país. No sé cómo lo consideráis, si era un reconocimiento necesario, si era imprescindible. Castilla y León, que también tiene ya una ley de víctimas del terrorismo. ¿Cómo veis este homenaje que se ha dado hoy a estas 30 víctimas que estaban presentes, pero en realidad son 45 las nacidas? Hombre, es un homenaje indispensable porque en definitiva las víctimas fuimos todos, pero ellos sufrieron en sus propias carnes los efectos derivados más cruentos y más criminales del proceso, ¿no? De alguna manera, homenajearlos y reconocer su aportación, su sacrificio, constituye una compensación a su tragedia y un acto de justicia por parte de la sociedad con ellos, ¿no? Bueno, yo creo que los datos que has dado son muy relevantes. Somos la tercera comunidad que más ha sufrido el daño agresivo de la banda terrorista ETA y por lo tanto parece lógico que ocupemos un papel protagonista, que las instituciones de la comunidad protagonicen esta situación. Y al mismo tiempo, pues yo creo que es recordar una vez más la brutalidad, el delirio de esta banda que no siempre se tiene presente a pesar de que no es tan lejana la huella que han dejado. Y en ese acto el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, hacía una propuesta, una reivindicación, que se aprovechara la reforma de la Constitución para incluir pues una mención expresa a las víctimas del terrorismo, ¿no? Que quedara allí marcado para siempre en nuestra Carta Magna. Sí, yo creo que está bien recordar lo que ha sucedido, lo más trágico de lo que ha sucedido, para que de ese recuerdo se constituya un aprendizaje para que no vuelva a suceder, ¿no? Para que no volvamos a caer en esa situación terrible de agresión a una sociedad pacífica por una parte de desalmados que en definitiva nos alteraron el orden y los sentimientos durante tanto tiempo, ¿no? Vamos a hablar de otros asuntos. Se acaba ya el plazo para presentar los presupuestos de la comunidad del año que viene y todo apunta a que habrá que prorrogar los de este año. La Junta ha asegurado hoy que tiene los deberes hechos, pero que no los presentará hasta conocer las cuentas del gobierno de Pedro Sánchez. Dicen que no hay seguridad para buscar apoyos en unos presupuestos sin tener claro lo que hará el Estado. El Ejecutivo no confirma aún la prórroga, pero insiste en su mensaje: no habrá presupuestos sin datos y no parece probable que los haya en los 11 días que quedan para que expire el plazo de presentación en las Cortes. Si no sabemos con qué fondos contamos, no podemos saber y presupuestar lo que nos vamos a gastar. Creo que es una cuestión de responsabilidad política. Sería la tercera prórroga de la etapa Herrera tras la de 2012 y 2017. Se puede seguir haciendo todo aquello que esté previsto y que para lo que haya presupuesto, no iniciativas quizá nuevas y diferentes que no estén contempladas con carácter general en las líneas presupuestarias. Sobre Vestas reitera: el tiempo les ha dado la razón. Menos mal que no firmamos el acuerdo, porque el acuerdo era la nada. Y hoy, ayer mismo, el propio secretario de Estado ha dicho que efectivamente no hay nada encima de la mesa. El objetivo, asegura, es no tirar la toalla esperando el análisis que haga Europa de si ha habido fraude en la utilización de las ayudas. Se está utilizando para haber generado beneficios, para embolsarse más de financiación, irse de la Unión Europea. La Comisión de Peticiones lo valorará. El Gobierno ha hecho balance además del tercer año de aplicación de la Estrategia de Especialización Inteligente, que movilizó en 2016 1.200 millones de euros, 803 de inversión privada.
Bueno, hablábamos de esos presupuestos, Ernesto, parece que se agota el plazo, quedan 11 días, parece que vamos a prorrogarlos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, los precedentes, no solo la situación actual, sino los precedentes nos indican que va a ser necesario que se prorroguen. Porque oíamos hablar a la portavoz de la Junta, pero claro, yo estaba oyendo hablar a quienes se quejaban desde el lado contrario, desde el Gobierno popular, en el Congreso en Madrid, de la falta de apoyo del Partido Socialista a la aprobación de presupuestos que ocasionaba que no pudiera haber presupuestos en las comunidades. Y ahora se repite la misma situación, con la diferencia de que quienes ponen el veto a esos pasos previos necesarios para que pueda haber presupuestos, pues son los otros. Bueno, lo que parece es que se puede gobernar sin presupuestos, ¿no? Lo estamos viendo, las comunidades, el Estado, cada vez es más común esto de ir prorrogando presupuestos y parece que vamos por ese camino según la inestabilidad política que se presenta en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, la responsabilidad del Estado con respecto a los presupuestos es fijar el techo de gasto y los objetivos, con lo cual, si no está fijado el techo de gasto, difícilmente se van a hacer las distribuciones que corresponden a las comunidades para que ellos puedan llevar los presupuestos a cabo. Dicho eso, ¿no? Efectivamente, parece que podemos gobernar sin presupuestos y algunas veces hasta sin políticos, ¿no? Porque esto de que se vuelva a producir de manera sistemática las mismas cosas con distintos protagonistas de aparentemente distinta ideología nos hace poner en duda las ideologías, a las personas que tienen esas responsabilidades y cómo verdaderamente deben de actuar como servidores de lo público, ¿no? Porque es importante tener los presupuestos, o sea, se puede gobernar sin ellos, prorrogándolos, quiero decir, pero desde luego sería muchísimo mejor ir adaptándolos a las circunstancias, a los niveles de crecimiento, a las expectativas lógicas, a las exigencias de Europa, a las cuestiones que están pendientes. Y claro, esto es muy cómodo, esto de decir, no, bueno, pues que no se aprueben, prorrogamos y así sucesivamente hasta cuándo, ¿no? Si con este tipo de protagonistas de la historia, a lo mejor tenemos ahora los presupuestos de la Guerra de la Independencia, yo qué sé. Sí, porque encima en el caso del Gobierno de la Nación está gobernando con unos presupuestos que ni siquiera son los suyos, ¿no? Porque aquí por lo menos los de la Junta sí los elaboraron ellos mismos, ¿no? El año anterior. Es una apreciación muy evidente y muy aguda por tu parte. La Constitución prevé la prórroga y no pone plazo a la prórroga, o sea que no se incumple la Constitución prorrogando los presupuestos, ¿no? Bueno, lo que sí que es evidente es que hay matices importantes porque realmente estamos en una tesitura económica bastante más delicada de lo que puede parecer. Los últimos datos hablan de una desaceleración de la economía, eso significa menor capacidad de recaudación. Eso significa que la previsión de incrementar los ingresos, que era lo que se llevó en la discusión del techo de gasto que finalmente no se aprobó, de superar en 6.000 millones el gasto de los presupuestos anteriores, no iba a ser fácil de cumplir. Y por lo tanto existen razones para no adherirse a unos presupuestos que están muy sesgados por un gobierno que agotaría la legislatura con el año siguiente y que, como todo gobierno, no siempre quiere ser generoso con el gasto, porque les gusta mucho más gastar que buscar de dónde sacarlo para cubrirlo. Entonces, sí, se da la paradoja de que está gobernando con los presupuestos anteriores y de que parece, yo creo que va a seguir haciéndolo, porque con la debilidad de los apoyos de los grupos parlamentarios del País Vasco y sobre todo de Cataluña, de que se está hablando, con el hecho de que son muy sesgados en el sentido de incrementar el gasto público, con las amenazas o las advertencias del Fondo Monetario Internacional y la posibilidad de que la propia Comisión Europea les diga que no es fácil asumir el porcentaje de déficit, que es verdad que lo tienen apalabrado, pero es que no sé si cuando ves las cuentas te salen, porque ahora el último que aparece es un impuesto sobre los servidores estos de las redes, Google y todo esto, que no sé yo qué capacidad recaudatoria tendrá y sobre todo qué eficacia una vez que lo pongas en marcha, porque no es fácil localizar el ingreso y detraer la parte relativa al impuesto.
Sí, pues precisamente le han preguntado a la ministra de Hacienda hoy si se podía gobernar sin presupuestos, en esa comparecencia a la que hacía referencia y en la que ha anunciado nuevos impuestos, y el Gobierno asegura que sí, que seguirá gobernando con o sin presupuestos. Lo ha dicho la ministra de Hacienda, que ha comparecido en el Senado. Ahí ha explicado nuevos impuestos que analizan implantar, entre ellos uno a las empresas tecnológicas y otro a la economía colaborativa, sería de un 3%. Además, María Jesús Montero asegura que trabaja por un primer gran acuerdo sobre financiación autonómica. Creo que podemos conseguir el primer gran acuerdo que comprometa al Estado, que es decir, al sistema de financiación autonómica le faltan 9.000, 16.000, 20.000 millones de euros de recursos y, por tanto, hay que corregir este diferencial porque no es lógico que en el territorio haya 800 euros por habitante más en una comunidad autónoma frente a otra. No hay ningún parámetro objetivo que eso lo permita trasladar. Bueno, ¿será posible encontrar un acuerdo entre comunidades sobre este tema tan recurrente y tan difícil de llegar a acuerdos como es las que están sobrefinanciadas y las que están infrafinanciadas? Empezar por ahí quizá es empezar por lo más difícil, ¿no? Es complicado porque el instrumento teóricamente ya existe, que el Fondo de Garantía se creó para intentar hacer una compensación interterritorial y equilibrar los desequilibrios, ¿no? O sea, procurar una distribución más justa de los recursos. Y eso no se está llevando a cabo clarísimamente, ¿no? Entonces, la cosa es complicada porque está muy bien la teoría, todos debemos de recibir lo mismo por persona aproximadamente, ¿no? Todas las comunidades deben tener una financiación proporcional al número de personas determinadas, que sería un poco lo mismo, pero ¿y cómo se hace esto? O sea, atendiendo a la gente que más reclama, a la gente que más llora, que sea la que más mame, que en definitiva es lo que nos está pasando, y la gente que somos más mansos, ¿no? Pues terminamos siendo las comunidades de segunda división menos protegidas y con menos recursos en definitiva, ¿no? Eso yo creo que hay que corregirlo con una implantación verdaderamente estricta del procedimiento. Lo que no podemos hacer es estar siempre diciendo no, hay que hacerlo. Claro que hay que hacerlo, ya lo sabemos todos, ¿no? Pero si alguien de pronto levanta la bandera de alguna revolución y esa revolución se apaga con el fuego de una sobreinversión y una, de alguna manera, injusta remuneración, digo, para callar esas voces, pues estamos perdidos. Los que no gritamos, pues no las tenemos. Y daba una cifra la ministra, daba una cifra al Gobierno, que son esos 800 euros que habría de diferencia por habitante entre unas y otras regiones a la hora de financiar, ¿no? Claro, Jorge, pero no podemos olvidar que en Castilla y León somos el 20% del territorio nacional y apenas un 5% de la población, con lo cual el reparto por habitante en nuestro caso resultaría siempre injusto, porque la distribución en el territorio de los habitantes, la edad de esos habitantes y tal, encarecen las prestaciones de los servicios. Entonces no es lo mismo presupuestar un servicio en una comunidad como Madrid, que está superpoblada, a una comunidad como Castilla y León, donde todos los costes se disparan porque bueno, estamos peor comunicados, estamos más dispersos y además somos mayores. Pero la solidaridad es una cosa que debía de corregir desde el punto de vista conceptual ese tipo de desfases que verdaderamente existen, pero claro, no por alguien ser más pequeñito tiene que comer menos. O sea, quiero decir, yo creo que en ese sentido es verdad, pero para eso está la solidaridad, para intentar corregir ese tipo de desproporciones que algunas veces produce un territorio inmenso como es el nuestro con respecto a otro territorio más pequeño, porque claro, si no, la solución para eso sería hacer de Castilla y León 25 autonomías, y entonces ya volveríamos otra vez a la locura absoluta, ¿no? Bueno, yo quería decir que en realidad acuerdo ha habido para la financiación de las comunidades autónomas. Vamos, la reforma de la LOFCA, que es de 22 de septiembre del 80, el origen, la última es del año 2009 y se hace prácticamente por unanimidad. O sea que lo que sucede es que una vez que se pone en funcionamiento, la unanimidad depende de que, bueno, pues de que la reforma en definitiva se fija en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. El nudo gordiano de la financiación es la cesión de los impuestos estatales. Ese es el nudo gordiano. Y esa cesión se hace como quiere Cataluña, que es con un porcentaje de lo que se recauda en su comunidad autónoma, porque eso le beneficia. Paradójicamente beneficia más a Madrid, su gran enemigo, y a Baleares, pero también a ella le beneficia.
Pero claro, ¿qué significa también? Que el Partido Popular, el Partido Socialista, los nacionalistas, si Cataluña quiere, si el País Vasco también dice que sí, si en Canarias les viene bien, lo acuerdan. Pero naturalmente eso es radicalmente injusto. O sea, donde más se recauda, evidentemente el porcentaje de cesión es cuantitativamente más importante que donde menos se recauda. Se recauda menos donde hay menos población, aunque también haya menos servicios teóricamente, y al mismo tiempo donde haya menos nivel económico de renta media del ciudadano. Y eso está mal hecho desde el año 93, que es la primera vez que se empieza a ceder a Cataluña un 15% de lo recaudado por el IRPF, que se aprueba con el primer gobierno en minoría que tiene el PSOE de Felipe González, y hemos pasado del 15, que está en el artículo 11 de la LOFCA, a unas cesiones absolutamente importantes, que por otra parte también son necesarias, porque el desarrollo de las competencias que se les han atribuido son muy costosas, la sanidad, la enseñanza, los servicios sociales, y por lo tanto pues tenemos un desfase entre lo que nos dan, lo que tenemos que gastar, el territorio, la diversidad de territorio de las condiciones de la población, que realmente lo hace complejo, y sobre todo cuestionarse si una división del territorio como la que hay en España, con 17 partes, que es una división arbitraria desde el punto de vista racional y de prestación de servicios, es compatible con un sistema de financiación justo. Pues seguro que tenemos que seguir hablando muchos días de este tema, así que vamos a sumar una noticia más que se ha producido este jueves, porque también se ha hablado de pensiones en Castilla y León. El secretario general del PSOE en la comunidad se ha reunido con la representante de su partido en el Pacto de Toledo. Asegura Tudanca que la cifra que los pensionistas de Castilla y León dejaron de percibir durante los gobiernos del PP fue de 124 millones de euros, una situación que considera que se va a revertir con el pacto alcanzado para volver a ligar la subida de las pensiones al IPC y que afectaría a 60.000 castellanos y leoneses. Además, desde el PSOE rechazan las dudas que sobre este pacto ha lanzado el Fondo Monetario Internacional. Efectos, por tanto, inmediatos y muy beneficiosos para Castilla y León desde el cambio de gobierno en apenas 4 meses, que vienen de un trabajo político intensísimo que han desarrollado en el Pacto de Toledo. El IPC es importante, pero el pacto como tal, el haber llegado de posiciones tan enfrentadas a una posición común en algo tan importante para la ciudadanía, es poner en valor la política. Bueno, y se nos va agotando el tiempo, pero yo no sé si queréis hacer una muy breve reflexión sobre esto que acabamos de escuchar, ¿no? Esa cifra que da el PSOE de 124 millones de euros que habrían dejado de percibir los pensionistas estos años y que se revertiría con esa medida de ligar las pensiones al IPC a partir de ahora. Eso es verdad, seguro que es verdad, que es no puedo suponer que Luis Tudanca ni nadie de una cifra de esas características si no es cierta. Pero claro, eso de poner en duda, ¿no?, a continuación las determinaciones que al respecto hace el Fondo Monetario Internacional, pues es muy fácil, ¿no? Eso es muy fácil, y estamos viendo que mientras uno se opone, pone en duda las cuestiones que de las superestructuras económicas de control se producen, y cuando ya está gobernando, cuando tiene responsabilidades de gobierno, no lo puede poner en duda, porque claro, está sometido a ellas, con lo cual es fácil poner en duda esas determinaciones, ¿no? Bueno, yo creo que las advertencias sobre la imposibilidad de financiar las pensiones parecen bastante rigurosas, y yo creo que hay formas de paliar esa perspectiva tan negra. Por ejemplo, la reforma de la edad de jubilación y otra serie de medidas evidentes, posiblemente cofinanciar las pensiones con algún otro recurso, y al mismo tiempo que determinado tipo de pensionistas colaboren en unos gastos como los de sanidad en mayor medida de lo que están haciendo, para que los que reciben menos no tengan que soportar eso, y sus posibilidades de que la pensión más corta les llegue dignamente a final de mes sea viable. Pues antes de terminar el tiempo de tertulia, sí que quería que vierais una secuencia, una escena grabada en un juzgado de violencia de género después de una vista a la que la mujer no se presentó. Van a poder ir leyendo los comentarios que hacían los que estaban en la sala, en cuanto que entren esas imágenes, sobre las burlas y hasta insultos que un juez
hacía de la víctima de maltrato. El Consejo General del Poder Judicial ya ha abierto diligencias para investigar esta secuencia que están viendo ya, en la que todos los presentes, la juez, la letrada y la fiscal, cuestionaban a la víctima. El ministro de Interior lo ha calificado de intolerable. Bueno, estamos viendo esta secuencia en la que se van burlando de la víctima, y un poco la reflexión que llega es cierto, estaban solos en la sala, la cámara sigue grabando, pero bueno, resulta bastante paradójico en este momento en el que estamos que un juez de violencia de género se permita una situación como esta. A mí me parece vergonzoso porque venimos precisamente de una semana, de unos días en los que ha habido muertes de niños, actos de violencia en el seno familiar, con muertes y a menudo con responsabilidad por parte de los jueces que no han concedido esa protección que habían pedido ante amenazas expresas y concretas que después se ejecutaron sobre esos niños. A mí me parece que en ese contexto que un juez se permita hacer este tipo de gracietas, hablando de que si va a ir a Sálvame la señora que está allí o no va a ir, me parece que es un... Vamos. No sé si quieres hacer muy breve apreciación. Sí, un juez tiene que saber bien lo que representa y prácticamente en todos los momentos de su vida, ¿no? Porque un juez no puede comportarse como un ser normal, porque no lo es, porque en definitiva está encarnando un papel dentro de la sociedad que tiene que contenerdencia. Bueno, ahí ni siquiera se había quitado la toga, ¿no? Porque estaba todavía dentro de la sala. Pero bueno, no es una conversación en un bar. Tiene que tener mucho cuidado, porque con independencia de que pudiera ser una conversación que pudiéramos calificar, si fuéramos muy bondadosos, como... Privada, ¿no? Sí, privada. Él no puede tener conversaciones privadas y menos con las cámaras filmándolo, no es un disparate. O sea, a mí me parece también una cosa verdaderamente aberrante. Bueno, pues con esta secuencia terminamos. Muchísimas gracias, Alejandro, Paco, buenas noches. Hasta otra vez, Ernesto, porque el lunes ya vendrá Juanma Pérez. Y hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con la entrevista. Vamos a hablar con el rector de la Universidad de Valladolid.